Gracias, gracias, porque eres bueno y tu amor, tu misericordia es para siempre. Y venimos en estos momentos primeramente reconociendo tu poder, tu majestad, y queriendo entregarnos a ti como ese aroma grato, Señor, que sube ante tu presencia. Eso queremos ser, Señor, y disponemos nuestros corazones, nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, sabiendo que, como nos decía Vianey, tú estás aquí y te estás moviendo en cada uno de estos corazones y estás trayendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Sigues acercándote a nuestras vidas para decirnos cuánto nos amas. Y gracias, gracias, Señor, porque como dice tu palabra, era un amor inmerecido, pero que tu Hijo Jesús quiso venir a esta tierra para pagar por nuestros pecados, y de esa manera ahora ser aceptados en Cristo para contigo el Padre. Y es por eso que estamos aquí alabándote, exaltándote en gratitud por lo que has hecho en nuestras vidas. Solamente por gratitud a ti es que te hemos cantado y te hemos exaltado. Y ahora disponemos nuestros corazones, nuestro entendimiento, a escuchar el mensaje que tienes para nuestras vidas en esta tarde. Y gracias porque nos permites escudriñar las Escrituras, nos permites aprender de ellas, pero como está escrito, Señor, a través de ellas también nos redarguyes y nos instruyes, para que estemos siempre preparados para toda buena obra. Y por eso te damos gracias en estos momentos, y todo esto lo ponemos en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Y te voy a invitar a que tomemos nuestros asientos. Y qué bueno verles hoy en esta tarde, qué bueno estar reunidos con ustedes para seguir aprendiendo. Y vamos a continuar con nuestro estudio que estamos llevando acerca de las cartas que se nos han dejado, ¿verdad?, a cada uno de nosotros plasmadas en la Biblia. Y hemos estado estudiando lo que es específicamente el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque durante los evangelios miramos, observamos y aprendemos de los hechos que Jesucristo hizo en esta tierra. Eso es lo que abarca estos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Nos hablan acerca de los hechos que Jesucristo realizó aquí en la tierra. Pero después de que Jesús sube al cielo, les deja una encomienda a los discípulos, y lo hemos estado leyendo en este libro, y vemos cómo les dijo que recibirían un poder. ¿Para qué? Para ser testigos, para empezar a predicar todo lo que Él había enseñado a los 12, ahora ellos lo tenían que hacer. Entonces ya vimos cómo está la promesa, vemos la llenura del Espíritu Santo sobre estos hombres, cómo empiezan a predicar, los milagros que empiezan a hacer. Pero como dijeran nuestros antepasados, ¿verdad?, no todo es miel sobre hojuelas, no todo va tan perfecto como nosotros quisiéramos que fuera nuestra vida espiritual.
como todos nosotros quisiéramos que fuera la vida en la congregación. Tristemente, dentro de la vida de la congregación, como lo vamos a ver aquí en la carta de los apóstoles, de los hechos, nos damos cuenta que hay problemas dentro de la congregación. Y recordemos que el libro de los Hechos nos habla acerca de la iglesia primitiva, la primera iglesia que se fundó después de que Cristo subió al cielo, es Hechos. Aquí es donde está la primera iglesia. ¿Y quién la comenzó? Los apóstoles. Entonces nos quedamos en que la gente se iba añadiendo a la iglesia, o sea, la iglesia iba creciendo. Y para este punto que vamos a empezar en Hechos 6, vamos a ver qué era lo que estaba pasando a raíz de que la gente iba llegando a la congregación, a la iglesia, no tal como un edificio, porque en ese entonces todavía no estaba un edificio, pero ya era la iglesia, ya compartían el pan en las casas, compartían la palabra. Entonces, ¿qué sucedía? Dice Hechos 6:1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Es importante ver que después de que la iglesia comenzó a crecer, de repente por ahí surge un problema, ¿verdad? Y crecía la congregación. Si me puedes poner el versículo 1 en la pantalla, por favor. Y dice: y crecía la congregación en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo que una murmuración. Yo sé que todos entendemos la palabra murmuración, ¿verdad? Porque algunos la hemos practicado, ¿verdad? Algunos por ahí nos damos a la tarea a veces de murmurar, pero bueno, ¿verdad? No somos tan santos como creemos. La iglesia, la primera iglesia, tampoco era tan santa como creemos. Conforme iba creciendo la iglesia, dice que empezó a haber una murmuración. ¿De qué era esta murmuración? Dice de que los griegos hablaban en contra de los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, conforme iba creciendo la iglesia, no solamente se iban agregando gente hebrea a la congregación de Cristo, sino también se iba acercando a ella gente gentil de otras naciones. Entre ellos estaban pues los griegos. Ahora, ¿qué pasaba? Los griegos comenzaron a hablar en contra de los hebreos. ¿Por qué? Porque las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución. ¿Qué se distribuía? Pues se distribuía pan, pero en la comida, pero también no olvidemos la historia que vimos la clase pasada de Ananías y Zafira, que llegaron. ¿Por qué? Porque tenían todas las cosas en común, de tal manera que los que tenían muchas tierras las vendían, y todo lo que tenían lo llevaban ¿a quiénes? A los apóstoles. Entonces los apóstoles no solamente distribuían el pan, sino también distribuían esos dineros que llegaban a ellos y se los daban a las viudas. ¿Alguien sabe por qué se los daban a las viudas? Recuerden que en aquel entonces, si una mujer quedaba viuda y no tenía un hombre a su lado o no había tenido descendencia con su ex marido, pues era una mujer que quedaba desprotegida, ¿verdad? Entonces era una encomienda darles a esas mujeres.
Era una encomienda prioritaria darles a esas mujeres. Entonces, los apóstoles se encuentran en medio de esta murmuración en que los griegos que tenían sus viudas se comenzaron a dar cuenta que a ellas no les llegaba la repartición. Entonces empiezan a murmurar y dicen, es que ¿sabes qué? No se nos hace justo que a los hebreos, a las viudas de los hebreos, si les llegue su pensión, ¿verdad? Vamos a hablar de una pensión como hoy la vemos. No se nos hace justo que a ellas sí les llegue su pensión y a nuestras viudas no. Entonces, esto estaba causando algún tipo de problema, estaba causando algún tipo de división. ¿Por qué? Porque lo que produce la murmuración es división. Cuando una persona murmura y no va directamente con las personas que tienen que hablar, esto empieza a causar división. Qué bueno sería, ¿no? Que si tú tienes una inquietud, una incomodidad, vayas con la persona y se lo digas directamente. Porque a veces no lo hacemos, lo empezamos a comentar aquí, allá y allá, y a lo mejor una persona ni se habían dado cuenta, ¿no? A lo mejor por ahí había algunos griegos que ni se habían dado cuenta que a sus viudas no les había llegado su dotación de despensa, de pan, de dinero. Pero como unos empezaron a murmurar, pues ellos empezaron también, sí es cierto, no, pues qué mal está eso. Y la murmuración, tristemente, si no es parada en el momento, tiende a crecer más. Y ya no sabemos el juego del teléfono descompuesto. ¿Cuántos se saben el teléfono descompuesto? ¿Verdad? Que no solamente nos llega una murmuración, sino que después le agregamos y le quitamos. Y ya cuando está el problema bien grande, pues resulta que no fue como él empezó, ¿no? Sino se hizo un chisme. Entonces, los discípulos se dieron cuenta de esta situación y versículo 2 nos dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, yo quiero que tengamos mucho cuidado en esta parte que sigue, porque no es queja, solamente es una llamada de atención para hacer las cosas correctamente, ¿ok? Dicen los discípulos, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios por servir las mesas. Yo estaba estudiando y encontraba en una parte de los estudios donde decía el escritor que el deber principal de ellos era anunciar el mensaje de Dios. Entonces no se veía bien que ellos se estuvieran dedicando a repartir el pan y estando repartiendo el dinero. No era justo. ¿Por qué? Porque estaban fallando en el querer abarcar mucho, estaban fallando. Y ya hablamos en un tiempo el consejo que le dio Jetro, suegro de Moisés, a Moisés. ¿Qué le dijo? Tú no puedes gobernar a todo el pueblo. ¿Qué tienes que hacer? Lo que tú tienes que hacer es poner a diferentes personas según sus capacidades a cargo de cientos, de 50 y de 10 según sus capacidades. Moisés hizo eso y dijo, y que ellos arreglen los problemas que ellos puedan arreglar. Los que sean más grandes, pues que vengan contigo. Eso fue lo que Jetro le dijo a Moisés. Entonces los discípulos, entendiendo este principio bíblico, dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. ¿Y por qué quiero decir que no es queja? Porque no se estaban quejando de la cantidad de trabajo que tenían. Ellos antes de esto no habían hablado del tema, sino que entendieron que no era justo desde el principio de que algunos se estaban quedando sin la repartición. La palabra no es justo, no es como que se me carga todo el trabajo a mí, no. La palabra no es justo, es porque por nosotros encargarnos de la palabra y que la estamos dejando, no estamos siendo justos con las viudas de aquellos hombres que están murmurando. Entonces, como se dieron cuenta que no era justo,
buscaron encontrar una solución. Versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargamos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces los discípulos convocan al pueblo y les dicen: ¿saben qué, pueblo? Estamos teniendo este problema, pero queremos una solución. ¿Una solución para qué? Para que no siga sucediendo. Lo importante de esto es qué solución buscas o qué solución se busca como pueblo, como cuerpo, a los problemas que estamos teniendo. Porque es fácil, ¿no? A lo mejor es fácil quejarse, a lo mejor es fácil decir esto no está bien, a lo mejor es fácil decir esto no se hace así, pero ¿qué solución buscamos a eso? Porque el problema no eran los discípulos, el problema se estaba viendo porque algunas viudas se estaban quedando sin alimento. Entonces los discípulos, de una manera sabia, convocan al pueblo donde estaban los griegos y donde estaban los hebreos y dicen: ustedes van a buscar a 7 hombres. Ustedes van a buscar a 7 hombres, los cuales van a hacer el trabajo que nosotros ya no tenemos que hacer. Pero les dice, versículo 3, si me lo pueden volver a poner: quiero que los busquen, pero quiero o queremos que sean varones, 1, de buen testimonio, 2, llenos del Espíritu Santo, y 3, que tengan sabiduría. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y que tengan sabiduría. ¿Por qué? Porque el trabajo que realizamos en una iglesia, el trabajo que se realiza al trabajar con gente, tiene que ver primeramente con quién eres tú. ¿Cuál es tu testimonio ante los demás? Hoy en día nosotros tenemos un problema en nuestro país en cuanto a la política. ¿Por qué? Porque pensamos que toda la política es corrupta. Nosotros tenemos un problema en nuestro país en cuanto a la seguridad. ¿Por qué? Porque pensamos que todos los elementos de seguridad pública, todos los federales, estatales, son corruptos. Entonces, imagínense que de entre nosotros saliera un problema y dijéramos: hay que buscar de entre ustedes, hablándole a políticos, hablándole a policías, busquen de entre ustedes varones que tengan buen testimonio. Yo creo que la actitud de todos hubiera sido meter las manos en la bolsa, darse la vuelta y decir: pues no hay, ¿no? Entonces el testimonio tiene mucho que ver. Por eso los discípulos dicen: busquen de entre ustedes primero 7 hombres que tengan buen testimonio. Que cuando ellos vayan a tomar una decisión de a quién le dan y cómo le dan y cuándo le dan, no haya problema. ¿Por qué? Porque no falta que me hayan escogido a mí y que llegue el día de repartir y diga: a ver, mi mamá está hasta atrás, que la traigan para enfrente. No, espérense, primero los de mi casa. Un hombre de buen testimonio no va a hacer eso. Un hombre de buen testimonio va a entender que es trabajar por todo el pueblo y no solamente por los de su casa. Por eso dice: busquen 7 hombres primero que tengan buen testimonio, que no haya nada que se pueda decir de ellos. 2, aparte que tengan buen testimonio, queremos que sean llenos del Espíritu Santo. Esto se los voy a resumir en que tengan temor de Dios, ¿ok? Que sean llenos del Espíritu Santo. Hay un temor de hacer las cosas que van en contra de lo que Dios nos está pidiendo cuando el Espíritu Santo está en ti. Recordemos la promesa que está en Hechos 1:8.
y recibirán poder cuando esté sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Entonces los discípulos no aceptaban, escuchen bien esto, los discípulos no aceptaban nada menos que una persona que no tuviera al Espíritu Santo en sus vidas. Estamos hablando de que cada líder, de que cada persona que está en un ministerio tiene que tener buen testimonio, pero tiene que estar con esa llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a través del Espíritu Santo viene el tercer punto, que es la sabiduría. La sabiduría te lleva a tomar buenas decisiones. ¿Se acuerdan quién fue el hombre más sabio sobre la tierra que nos dice la Biblia que estuvo? Salomón. Un día Salomón, estando, ¿verdad?, en su oficina trabajando, llegan dos mujeres con un bebé, ¿verdad? Y estas dos mujeres se peleaban y las dos decían que el bebé era de ellas pues. Entonces, el bebé de una había muerto y la que había muerto lo agarró y dijo, este es mío, y la mamá natural decía, no, es mío. Entonces van con Salomón, llevan al bebé, empieza esta pelea y dice Salomón, agarren un cuchillito, partan al niño por la mitad, denle la mitad a una mamá y denle la mitad a la otra mamá. La verdadera, la que era la falsa mamá dijo, pártanlo, no le hace, pártanlo. Y la que era la verdadera mamá dijo, no le hagan nada, désenlo a ella, pero no lo toquen. Entonces este hombre, con sabiduría, porque tenía esa presencia de Dios en su vida, dice, el hijo es de la que no quiere que le hagan nada, dénselo a ella. Entonces los discípulos dicen, queremos hombres con buen testimonio, queremos hombres llenos del Espíritu Santo, pero con sabiduría. ¿Para qué? Para saber tomar decisiones sabias. ¿Por qué? Porque a esos 7, nosotros los discípulos les vamos a encargar este trabajo. Cuidar a las viudas, repartir todo lo que los otros están vendiendo para traerlo, ellos lo van a administrar y ellos lo van a repartir. Entonces tenían que ser hombres temerosos de Dios. 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ellos querían seguir haciendo lo que se les mandó hacer. 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Nótense aquí en esta parte específicamente, es el primer crecimiento ministerial que hay en la iglesia. Porque la iglesia estaba creciendo en número, o sea, en congregantes seguía creciendo, pero solamente había 12 hombres que hacían el trabajo. La iglesia seguía creciendo, pero solamente 12 hombres hacían el trabajo. Ahora, ¿qué pasó? 12 más 7, ¿cuántos nos da? 19, ¿ya? Ahora eran 19 para seguir trabajando con una multitud. ¿Por qué? Porque dice que la iglesia seguía creciendo. Pero aquí se registra el primer crecimiento ministerial en cuanto al servicio a la iglesia. ¿Sí se habían dado cuenta de esto? Es el primer crecimiento espiritual. Es el primer crecimiento ministerial que se registra en la Biblia. Porque de 12 empiezan a ser 19. Ahora recordemos que antes de que fueran 12 había 11. ¿Por qué? Porque Judas se había suicidado. Entonces llega el momento en que necesitan uno más y escogen a Matías y se vuelven a ser 12, que ya lo vimos también en Hechos. Pero aquí se registra el primer crecimiento ministerial. ¿Y cómo se da? Se da con hombres, ¿verdad?, de buen testimonio, se da con hombres
llenos del Espíritu Santo y se da con hombres que tienen sabiduría. Ahora, ¿qué hicieron los discípulos? Una vez que se los llevaron, dice que los discípulos les imponen las manos y oran por ellos. ¿Qué tan importante es la dedicación de nuestro servicio a Dios? ¿Qué tan importante es que nosotros dediquemos lo que estemos haciendo a Dios? Los cuales fueron presentados ante los apóstoles, ¿verdad? Quienes orando por ellos les impusieron las manos. Y dice el 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también en muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué pasa después de esto? Que no solamente la palabra crecía, no solamente los discípulos pudieron seguir haciendo su trabajo de predicar la palabra, porque se crecía la palabra. Entonces, quiere decir que esta resolución que se les dio a estos hombres de hacer este trabajo funcionó. ¿Por qué? Porque la palabra se empezó a multiplicar. No solamente la gente, sino ahora también la palabra. Entonces, yo recuerdo hace tiempo que un amigo, Eddie Woolsey, decía que cuando él quiso comenzar la primera iglesia que empezó a pastorear, la comenzó a hacer en la casa de su suegra. Su suegra le decía: ven aquí en la casa, en la sala, y dice que llegaban 3 personas, luego 4, luego 6, luego ya no cabían y desde las ventanas estaban ahí poniendo atención y cada vez llegaba más gente. Y un día dijo: Señor, dame un lugar. Y fueron a un lugar, rentaron el lugar, se abrió y después dijo: Señor, manda más gente. Y dice que empezó a llegar la gente, pero se dio cuenta que tenía gente, pero no tenía servidores. Y dice que esa gente, al no ser atendida, comenzó a irse. Entonces él entendió este principio y dice: ocupo servidores para recibir a la gente. Nosotros como Grupo Unidad Cárdenas estamos trabajando en este sentido. Estamos discipulando el liderazgo, estamos fortaleciendo el liderazgo, pero también estamos ofreciendo a la congregación una serie de estudios los días domingos a las 9 de la mañana para afianzar su fe. ¿Por qué? Porque queremos que la iglesia crezca en número, pero para mí es importante que la iglesia crezca en la palabra de Dios. Entonces, no es algo que a mí se me haya ocurrido, es un principio bíblico. Cuando crece la palabra de Dios, cuando crece el número de los discípulos, estamos hablando de que hay mayores servidores. ¿Y qué? Y el número se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y fíjense, y también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. ¿Qué pasaba en los tiempos de Jesús con los sacerdotes? Eran los que estaban en contra de Jesús. Pero al crecer la palabra, no solamente creció el número de los discípulos, sino también se dieron cuenta que hasta los sacerdotes empezaron a obedecer la fe. ¿La fe en quién? Pregunta: en Cristo Jesús. Ahora, no olvidemos que todo esto está siendo dirigido por el poder del Espíritu Santo que estaba en los apóstoles. Y vamos a la segunda parte de este libro para terminar, de este capítulo, perdón. Y empieza el principio del fin de un hombre llamado Esteban. ¿Por qué? Porque Esteban fue dentro de esos 7 hombres que fue escogido. Pregunta: ¿para qué fue escogido Esteban? Para servir las mesas y repartir los dineros a las viudas. Ok, pero de repente, entre el versículo número 7 y el 8 pasa un tiempo, ok. Entre el 7 y el 8 pasa un tiempo. ¿Y qué es lo que pasa? Crecía la palabra de Dios, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente y hasta los sacerdotes obedecían la fe. Nos está hablando de que durante ese tiempo empezó a funcionar lo que ellos hicieron. Versículo 8. Y Esteban, que ya tenía, ¿verdad? Ya estaba lleno de fe, ya estaba lleno del Espíritu Santo, era un hombre de testimonio. Dice el 8:
lleno de gracia y lleno de poder, hacía grandes prodigios y milagros entre el pueblo. O sea que Esteban no se conformó solamente con repartir el pan, no solamente con repartir los bienes, sino que él con ese poder, con esa fe, con esa gracia que tenía, empezó a producir a través del Espíritu Santo milagros y prodigios. ¿Se fijan que no siempre te vas a quedar donde comenzaste? Yo recuerdo cuando recién llegué a la iglesia, el primer ministerio que tuve fue el ministerio de jóvenes. Pero en estos 20 años que tengo de creyente, he recorrido casi todos los ministerios menos el de panderos. Quise intentar por ahí aprender a tocar el bajo, pero tampoco se me dio. Entonces tampoco le entré a la alabanza. Pero pude trabajar con niños, pude trabajar en evangelismo, pude trabajar como edecán, pude trabajar en muchos ministerios, en sonido, ¿verdad? Pude trabajar en muchos ministerios, gracias a Dios. Y hoy en día no estoy como empecé. Hoy en día, gracias a ese poder que el Espíritu Santo ha depositado por gracia y misericordia en mi persona, hoy puedo estar haciendo otro tipo de actividad, otro tipo de trabajo. Y Esteban entendió que no solamente fue llamado a repartir pan, peces o dinero, sino él fue llamado a hacer algo más. Y dice que lleno de poder y lleno de gracia empezó a hacer grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y se soliviantaron el pueblo a los ancianos y los escribas, y arremetiendo lo arrebataron y lo trajeron al concilio. ¿Qué pasó aquí? Volvemos a otro tipo de problema. Volvemos a un problema que, gracias a Dios, hoy en nuestro país no está tan arraigado. En algunas partes sí, pero en la mayoría del país no, que es la persecución contra la iglesia. Aquí empieza el principio del fin de un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. En el siguiente capítulo vamos a ver qué le pasó a Esteban. ¿Por qué terminó de esa manera Esteban? Pero lo que yo quiero compartir contigo hoy es que entre más tú estés cercano, escucha bien esto, entre más tú estés cercano a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, mayor murmuración va a haber en tu contra. ¿Les parece si contamos cuántos se levantaron en contra de Esteban? Vamos a leerlo. Fíjense, y no estoy hablando de personas, estoy hablando de ciudades. Entonces se levantaron en la sinagoga llamada de los libertos. Se levantaron los de Cirene. Luego, ¿quiénes más? De Alejandría. ¿De quién más? De Cilicia y de Asia. O sea, estamos hablando de varios lugares donde Esteban estaba trabajando, donde Esteban estaba haciendo milagros, donde Esteban estaba haciendo prodigios, y empezó la gente a decir: ¿qué onda con este cuate? Nos está robando clientela, ¿no? Porque recordemos que estas ciudades tenían sus propios dioses, tenían sus dioses paganos, y cada vez cada gente se convertía a la fe del cristianismo. ¿Cuál era esa fe? Cristo murió por sus pecados y resucitó al tercer día y nos está ofreciendo la vida eterna. Esa era la fe de Esteban. Entonces él predicaba esto, cuando en otros lugares los dioses que se enseñaban tenían otro tipo de enseñanzas.
Entonces, cuando Esteban empezó a hablar, dicen que empezaron a disputar con Esteban, pero Esteban tenía algo que ellos no tenían. Cuando empezaron a discutir, dice, y no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces, sobornaron a unos para que dijesen mentiras. Lo arrestaron. Entonces, fue arrestado y vamos a concluir con el número 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Qué tan lleno de gracia, qué tan lleno de poder estaba este hombre que fue llamado a servir las mesas para que lo vieran como un ángel? ¿Qué paz podía reflejar este hombre que dice que lo veían como el rostro de un ángel? Yo quiero que ustedes se lleven esto a su casa. El capítulo 6, del libro de Hechos nos está hablando acerca de dos cosas principales: el crecimiento ministerial de la iglesia, pero nos está hablando también del primer hombre que va a ser martirizado y que va a ser llevado a ser apedreado a causa de predicar las buenas noticias de salvación. Y a esto va a saltar una pregunta a nuestras vidas, ¿verdad? ¿Qué estás dispuesto tú a hacer a una costa de tu propia vida? ¿Qué estás dispuesto a? O sea, es una pregunta que me gustaría que todos trajéramos respondida la siguiente vez que nos toque hablar de Hechos, o sea, el siguiente mes. Porque vamos a ser confrontados de una manera muy interesante acerca de lo que es testificar de Dios aún en medio de los problemas. Porque a veces es fácil, ¿no?, testificar de Dios cuando todo está bien. Pero yo he escuchado testimonios de gente de Corea, gentes que están en China, que están en Japón, que están en Medio Oriente, que están testificando el amor de Dios aún a pesar de que su vida corre peligro. Nosotros tenemos esa libertad y a lo mejor por eso, ¿no?, es que estamos bien tranquilos, bien cómodos, con aire acondicionado, con calefacción, ¿verdad? O sea, estamos cómodos. Pero ¿qué de aquellos que no lo están? Quiero que reflexiones en esto y el próximo capítulo 7 de Hechos vamos a estudiarlo y vamos a ser confrontados en muchas áreas de nuestra vida. Te invito a que nos pongamos de pie, por favor.